Hola, mi nombre es Fabricio Ruiz, de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. Hoy les hablaremos de un tema fundamental, pues hablaremos del Estado mexicano más que nada, su estructura, organización y funcionamiento. Para poder entender estas, primero abordaremos las características esenciales del Estado. Encontramos 4 fundamentales. La primera de ellas es el territorio, o todo aquello espacio geográfico en donde el mismo ordenamiento jurídico y la coerción del Estado tienen una validez o una jurisdicción. La segunda característica es la población, que es las personas físicas, morales, cualquier ente jurídico que sea sujeto a esta jurisdicción. El gobierno es la tercera característica, que podríamos entender es la manera de llevar el camino del Estado. Y finalmente el orden jurídico, que en resumen, en este caso sería la Constitución política. Después pasamos al tema organización geográfica. Como sabemos, dentro de lo que entendemos como la doctrina o la teoría de la Constitución, encontramos 2 elementos, que uno es la parte dogmática, que se trata de los principios, de tal vez algunas garantías que son igualmente derechos, pero también podrían ser entendidas como principios también. Este es un tema fundamental también, porque la misma dogmática y los ideales de la Constitución son los que nos van a definir los próximos temas, que son organización geográfica y la organización económica. Primero, pasando a la organización geográfica, la parte orgánica de la Constitución establece que hay 3 niveles de gobierno, digamos, el federal, el estatal y el municipal, en donde nos establece que a nivel federal está conformado por asuntos que tengan que ver con la administración de ciertos rubros considerados federales del país y de un distrito federal que la misma Constitución reconoce también que tiene un régimen especial. Después encontramos el ámbito estatal, en donde nos dice que se conforma por 32 entidades federativas y estos estados tienen esa competencia de legislar dentro de los límites de su propio territorio. Igualmente, cada estado tiene una constitución propia. Y finalmente, a nivel municipal, que digamos, se encarga de la administración de temas un poco más cotidianos dentro de su administración, valga la redundancia. Finalmente pasaremos al tema de la organización económica. Como mencionaba anteriormente, la parte dogmática de la Constitución, que abarca los principios fundamentales bajo los cuales inclusive la misma Constitución fue expedida. Digamos, aquí podemos encontrar muchas cosas que hacen sentido con el tema económico, ya que por ejemplo pues tenemos el antecedente que esta Constitución surgió a causa de un régimen sumamente autoritario que pisoteaba los derechos de los nacionales, principalmente los trabajadores. Dentro de todo este contexto encontramos el concepto de propiedad privada y social, en donde se reconoce la propiedad privada y la social, estableciendo que el Estado pudiera expropiar dicha propiedad si se tratara de unos fines benéficos para el mismo. Encontramos el sector público y el privado, en donde la misma planeación democrática y el ideal económico, tal vez de tipo neoliberal, establece una cierto libre competencia entre las empresas, aunque también hay unas empresas como la industria energética, entre otras, que son pertenecientes al Estado. Después encontramos el trabajo y salario mínimo, ya que, como sabemos, en el derecho laboral se regula cada vez más que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales y sean menos explotados. En la misma Constitución se vuelve a recalcar esto en el artículo 123, en donde se regula el derecho de los trabajadores
y una cierta protección ante el posible abuso de sus patrones. Y finalmente encontramos la premisa expresa en el artículo 26, en donde se dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, siempre y cuando no deje de lado los intereses sociales y que este crecimiento sea equitativo y no sea desigual, como muchas veces lo vemos. Las fuentes para este trabajo fueron el Estado mexicano, su estructura constitucional por Pascual Orozco, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el capítulo 7 del libro Las Reformas a la Constitución de 1917 por José Soberanes, con el nombre de Principios Constitucionales en Materia Económica, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias.